Unidos en primera fila que usted quiere escuchar. Con Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:31 de la mañana. Mire, leímos que solo 26% de niños y niñas con VIH en Venezuela reciben tratamiento. Esto de acuerdo con cifras del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, que es ONU-SIDA, y que fueron publicados en un artículo con motivo de la actualización mundial sobre el SIDA 2023. Estamos hablando de una cuarta parte apenas de los niños que necesitan tratamiento lo están efectivamente recibiendo. Y para ello, para hablar de ello, hemos querido invitar al doctor Mario Comeña, médico internista, infectólogo, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital Vargas de Caracas. Doctor Comeña, un gusto saludarle. Hola, Román, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La situación hoy de los pacientes con VIH en Venezuela, de todos, pero particularmente de los niños, doctor, ¿cuál es? Sí, fíjate bien. En el país existe el tratamiento y el tratamiento se consigue a través del Fondo Global de donaciones que vienen fuera del país y eso es a través de todo un trabajo que se ha venido realizando desde hace varios años a través de la sociedad civil, el Programa de Naciones Unidas y OPS. Se logran eso, de hecho, hasta ahorita está garantizado hasta el 2026. No es mucho, pero eso da para tener tratamiento. El tratamiento está. El problema es que uno trabaja sobre proyecciones. Las proyecciones en Venezuela son que cerca del 0.5 al 0.6% de la población debe vivir con VIH. Y lo mismo pasa con los niños. Te explico un poco para que la gente entre en contexto y puedan entender. El cálculo por modelos matemáticos se pensaría que en Venezuela hay entre 110 y 120 mil personas probablemente infectadas y solamente están con diagnóstico y con tratamiento aproximadamente 60 mil personas, que es más o menos un número redondeado. Entonces, ¿dónde están las 60 mil que faltan? Sí. Probablemente no se han diagnosticado, probablemente no tengan acceso a servicios sanitarios lo suficientemente capacitados para hacer diagnósticos y poder vincular a estas personas al programa de salud. ¿Eso a qué se refiere? Si tú tienes tienes una población que tú sospechas que pueda estar en el país, tú evidentemente vas a decir, no, hay 60 mil personas que no están recibiendo tratamiento. El tratamiento existe en Venezuela, tanto para adultos como para niños. El problema es que no se está haciendo diagnóstico, el problema es que no se está vinculando a estos centros, de atención para VIH. Y eso es lo que pasa. Por eso hay que manejar con mucho cuidado. Sí. Esos números y cómo interpretarlos. Claro, pero entonces, entiendo que está el tratamiento, entiendo también que se trabaja con base en proyecciones, pero entonces, ¿qué debe hacerse para que 100%, para que la totalidad de los enfermos, de los pacientes con VIH, sean adultos o sean niños, efectivamente lo reciban? ¿Qué debe ocurrir? Hay varias variables sobre las que uno tiene que trabajar. A ver. La primera es que tengamos un sistema de salud lo suficientemente fuerte y sólido y que tenga la capacidad de respuesta inmediata. Eso es lo primero, tener un buen sistema. Lo segundo es acabar con el estigma y la discriminación. Hay personas que todavía hoy, 2023, por miedo a ser discriminados, estigmatizados, etcétera, adultos y niños, prefieren no saber, no hacerse el diagnóstico, no llegar. O simplemente hay personas que dicen, bueno, yo no debo tener este problema. Como esto clásicamente siempre se ha dirigido a poblaciones muy específicas, dicen, bueno, yo no debo tener esto y simplemente no se hacen el diagnóstico. Hasta que no acabemos con todo eso, sobre todo estigma y discriminación, las personas no van a hacerse la prueba, que es lo que nosotros necesitamos. Que la gente lo haga casi como que de rutina y acabar con el estigma, porque el problema no se lo hace, es porque lo van a botar del trabajo, los niños lo van a sacar del colegio, o que simplemente la familia los rechace, el grupo social en donde se envuelve, sea la comunidad donde está, también los rechace. Claro. Eso siempre ha sido una traba muy grande en todo lo que ha sido la historia del VIH en el mundo, porque empezó evidentemente en un grupo, pero ahorita perfectamente lo puede tener cualquier persona que tenga una vida sexual activa. Ahora, fíjese que esta semana, doctor, es Mario Comeña, que nos acompaña, médico internista, infectólogo. Esta semana conversamos con la doctora Flor Pujol en una de nuestras secciones de las 8 de la mañana, pero bueno, tratamos el tema, por supuesto, de su investigación muy vinculada a VIH, entre otras. Y nos reiteraba lo que ya sabemos, que las expectativas de vida de un paciente con VIH con el tratamiento correcto, con sus antirretrovirales, es esperanzador, es una maravilla, ha cambiado mucho y cada día mejor. En ese sentido, y entendiendo que una parte importante de los pacientes de VIH hoy no reciben tratamiento y no porque no lo haya, ¿qué ocurre con un paciente, sea adulto o sea niño, que no tiene el tratamiento o que no se le administra de la manera regular, continua? ¿Qué le pasa a ese paciente? Bueno, evidentemente va a ser enfermedad.
Muchas personas todavía no entienden que una persona puede vivir con el VIH y la persona que vive con el VIH, si no se trata, pues evidentemente el virus va a destruir su sistema inmunológico y va a hacer la enfermedad que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esa persona probablemente va a llegar tardía, que es lo que estamos viendo actualmente en el país. Yo trabajo en el hospital y nos llegan por las emergencias, y preocupantemente en los últimos años mucho más, los pacientes que llegan con enfermedad tardía, ya con enfermedades oportunistas. Si la persona se trata precozmente, se diagnostica primero, se trata precozmente, pues la expectativa de vida es prácticamente normal. Y la calidad de vida es normal, porque ya se sabe incluso que una persona que tome tratamiento, que esté su virus suprimido, ni siquiera transmite el virus, o sea, no tiene ni siquiera limitaciones dentro de su vida sexual o su vida de pareja. Por eso es que es tan importante promover a que las personas se hagan las pruebas como en los perfiles normales como se puedan hacer, pero siempre también tenemos que educar a la población y acabar con este estigma y discriminación. Aquí todavía en Venezuela siguen siendo poblaciones más vulnerables, entre ellas, por supuesto, la población de hombres que tienen sexo con hombres, pero por otro lado también tenemos los privados de libertad, tenemos las personas que de alguna manera la población indígena, que es otro gran problema y que es muy difícil de manejar, en donde Flor también tiene muchísima experiencia, que se ha trabajado mucho con esta población. Son grupos que nosotros llamamos poblaciones claves, trabajadoras sexuales, población mujeres trans, son poblaciones que están perfectamente identificadas, pero tenemos un problema grande, que no hay prevención, no hay información. Tú mismo siendo comunicador social, ¿qué tanta información? No solo sobre el HIV, SIDA, sino también sobre otras infecciones de transmisión sexual, se informan. Claro. A menos que haya un interés y busquemos, llega poco y a cuentagotas, efectivamente. Y en ese cuentagotas, doctor Comeña, se conoció, por ejemplo, que Venezuela, lo leímos hace poco, estaba a la espera de la aprobación de una especie de subvención de unos 36, casi 40 millones de dólares del Fondo Mundial para VIH, tuberculosis y malaria. Si esa masa de dinero, esos 37 millones de dólares llegan al país, ¿qué es lo principal? ¿Cómo debe invertirse? ¿De qué manera ese dinero? ¿En qué? Sí, fíjate, eso es un poco lo que te hablaba, que estaba garantizado hasta el 2026. Esos fondos van a llegar a Venezuela a través del PNUD, Programa de Naciones Unidas, y a través del PNUD se va, evidentemente, a lo que es el sistema de salud pública. ¿Eso lo administra el PNUD? Esa es la ley. ¿Perdón? ¿Lo administra el PNUD? Lo administra el PNUD, pero quien lo va a ejecutar es el Programa Nacional. Es el gobierno, el Estado. Esa finalmente, porque esa es la ley que hay en Venezuela. Claro. De acuerdo, nosotros estamos agradecidísimos porque eso ha salvado vidas, sobre todo en los años, pues esto no es nuevo, esto no son estos últimos 3 años, esto está desde el 2018 y se vino trabajando desde mucho antes cuando empezaron las fallas en lo que es el suministro del tratamiento. Y toda esta diáspora, sobre todo de nuestros pacientes que tuvieron que ir a emigrar a países vecinos en búsqueda de tratamiento. Ahora, un poco a lo que tú dices, sí, eso es, pero prácticamente eso lo que va a dar son 5 o 6 millones de dólares al año por los próximos 3 años. Suena mucho, pero para un programa nacional de salud no es nada. Y si esos 5 millones y tal vez un poco más, se van todos en tratamiento. No hacían diagnóstico. No está, no solo diagnóstico, seguimiento, tratamiento de las enfermedades oportunistas. Lograr que tengamos un sistema que podamos hacer diagnósticos sobre las enfermedades oportunistas, más sabiendo que los pacientes están llegando tardíamente, ya con enfermedad. O sea, evidentemente hay que rendirlo. ¿Hacia dónde se va todo esto? A lo que es el tratamiento específicamente. Es poco. Se debería tener mucho más. Se tiene que trabajar mucho en prevención. Hay muy poco. No tenemos estrategias de prevención que son buenísimas, como es el caso de PrEP, que es profilaxis preexposición y que funciona en todos los países del mundo y son años que ya eso está, desde el 2008 ya se está hablando, desde el 2015 está establecido prácticamente en todos los países del mundo, en Venezuela todavía, apenas ahorita se está hablando de esto, muy poco, es un programa de prevención no fácil, pero no imposible, si otros países lo han hecho, ¿por qué no hacerlo también aquí? Que la gente entienda que las personas más afectadas son personas jóvenes. Son personas que están en la mejor época de su vida, en su etapa reproductiva, y es importante trabajar sobre eso. Y no estigmatizar, que es lo más importante, no juzgar. Y si no es prioritaria la salud, ¿qué lo es entonces, doctor? Es correcto. Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a ti. 7:40 minutos de la mañana, es Mario Comeña, es médico internista, infectólogo, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital Vargas de Caracas.